Necesitamos empezar recordando que Dios lo oye todo. Él escucha cada pensamiento antes de que lo pensemos. La Biblia lo dice, pero la pregunta realmente es, ¿Dios escucha las oraciones de un incrédulo con la intención de responderlas? Cuando mi hija era pequeña, a veces decía, «Papá, dame un vaso de agua». Yo le decía, «No te oigo». «Papá, dame un vaso de agua». «No te oigo». «Dame un vaso de agua, por favor». «Bueno, aquí tienes». Podía oírla, pero no podía escuchar con la intención de responder hasta que me lo pidió. Bien. Bueno, la Biblia nos enseña que no tenemos ninguna base para creer que Dios escuchará nuestras oraciones, que lo escucha todo. Él no escucharía con la intención de responder a menos que vengamos a través de Jesús, quien dijo de sí mismo, «Yo soy el camino, la verdad, la vida». Y por si fuera poco, dijo, «Y nadie viene al Padre, sino a través de mí». Y eso incluye no solo la relación, pero viene en oración, porque el libro de Hebreos 10, 19, 20 declara específicamente que los creyentes pueden tener confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, es decir, su carne. Solo por la sangre de Jesús podemos acercarnos. Por lo tanto, la única base que tenemos para creer que Dios escuchará nuestras oraciones es si venimos en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús no es solo una frase que añadimos al final. Significa que venimos en su justicia, venimos sobre la base de quiénes somos en Él, no porque merezcamos que nuestras oraciones sean escuchadas. En resumen, podemos asegurarle a alguien que Dios responderá sus oraciones solo si viene. En y a través de Jesús e incluso entonces, para quienes están en Cristo, la Biblia establece varias condiciones para que la oración sea respondida. Por lo tanto, no podemos garantizarle a nadie que no sea creyente que Dios responderá sus oraciones. De hecho, hay un versículo en Proverbios 15:8 que dice que los sacrificios de los malvados, que incluían oraciones, son una abominación. Para el Señor, el término más fuerte de odio. Pero las oraciones de los rectos son su deleite. Entonces, cuando los malvados venían a traer sacrificios, ¿debían hacerlo? Sí. ¿Deberían haber orado? Sí. Pero hacerlo sin una relación con Dios, Dios lo considera una abominación, aunque aparentemente hicieran lo correcto, si venían básicamente por su propia justicia. En la vida real, esto significa que alguien que no está en Cristo venga a orar y asuma que Dios lo escuchará por su sinceridad, la profundidad de su necesidad o lo que sea. Es la mayor ofensa posible para Dios. A menudo les planteo esto a las personas en el caso de, imaginen, el escenario más lamentable. Tú puedes concebir la clase de situación que hace llorar al ateo más empedernido al enterarse. Ahora, imagina a esa persona presentándose ante Dios y suplicándole que responda. Pero creer que podemos ganarnos una audiencia con Dios para creer que Él nos responderá porque somos realmente sinceros ahora mismo, o tenemos una humildad temporal o temporalmente. ¿Sabes? Normalmente no oro, pero Señor, de verdad te necesito. Ahora bien, ¿responderías a esta oración? Hay un sentido en el que Dios aborrece eso. Por un lado, su corazón se conmueve. Es un Dios misericordioso y escucha, pero que alguien presuma. Que puedan venir con su propia justicia y Dios responda es una cuestión del Evangelio porque implica que no necesito a Jesús. Muchas gracias. Dios envió a tu Hijo para darme acceso a ti. Oh, eso fue un gran error en mi caso. ¿Hay mayor ofensa para Dios que eso? Cometió un error al enviar a Jesús pensando que soy lo suficientemente justo, que puedo serlo, lo suficientemente lamentable, pero puedo ser lo suficientemente sincero como para que Dios se impresione y escuche mis oraciones, y Jesús no es necesario. Por eso, las oraciones hechas sin Jesús son una abominación para el Señor, porque lo son. Ataca la esencia del Evangelio. Hay personas incrédulas que dirían, no me importa lo que digas. Sé que Dios respondió a mi oración. Mi hijo se estaba muriendo. El médico dijo que no había esperanza, y oré y clamé a Dios, y Él salvó la vida de mi hijo, y sé que Dios respondió a mis oraciones. Normalmente no oro, es cierto, no soy un seguidor dedicado de Jesús, pero sé que Él respondió a mis oraciones. Pienso bíblicamente. La mejor manera de entender esto es que Dios escuchó las oraciones de los cristianos que oraban por ese niño
en la providencia de Dios. Eso era lo que iba a hacer de todos modos. Y sus oraciones no tuvieron ningún impacto en la situación porque no hay nada en la Biblia que podamos ofrecer a un incrédulo que diga que le dé seguridad. Dios no escucha las oraciones del incrédulo. El incrédulo es, a los ojos de Dios, en la mente de Dios, correctamente entendido como su enemigo. Todos somos por naturaleza criaturas de ira. Todos somos por naturaleza de nuestro padre el diablo. Así que nuestro Padre Celestial no es nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Creador, sí. Y sí, ciertamente tiene un amor benévolo hacia todas sus criaturas, pero no nos escucha como Padre porque no somos sus hijos, porque estamos en rebelión. En cambio, lo que hacemos es reconocer, Señor, si no fuera por la sangre de Cristo que cubre mis pecados, si no fuera por el hecho de que estoy en unión con Él, si no fuera por el hecho de que mis pecados fueron castigados sobre Él y que su justicia me ha sido dada, si no fuera por el hecho de que estoy vestido de su justicia, que cubre toda la inmundicia inherente en mí, ni siquiera podría venir a tu presencia. Eso es lo que significa. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el incrédulo no solo ora? Líbrame de esta dificultad, sana mi cuerpo quebrantado, ayúdame a salir de esta situación. ¿Qué pasa si la oración del incrédulo es, ten piedad de mí, pecador? Esa oración, amigos, no solo es escuchada, sino que siempre es respondida afirmativamente. Jesús nos dijo que el hombre que oró así regresó a casa justificado. No estás en una situación sin salida donde no puedes ser escuchado para ser salvo porque no eres salvo. Cuando clamamos por la misericordia de Dios en Cristo, la recibimos. Así que sí, Dios de hecho escucha todo, incluyendo las oraciones del incrédulo, incluyendo sus malos motivos. Hay cosas en la Biblia que la Biblia no enseña, y es muy extraño decirlo. Me siento casi incómodo al decirlo porque no quiero que me malinterpreten. Pero hay palabras en la Biblia que no son ciertas. Hay que entenderlas en contexto y la historia en la que se dan para comprender su verdadero significado. Un ejemplo de ello está en Juan capítulo 9. El versículo 31 dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Repito, es Juan capítulo 9 versículo 31. ¿Qué significa eso? Porque parece que Dios escucha a los pecadores. ¿Cómo podríamos acercarnos a Dios? ¿Cómo podríamos arrepentirnos? Básicamente dice que cualquier oración contestada se obtiene mediante una relación de pacto con Dios. ¿De dónde saca eso? Señala en 1 de Pedro 3:12, pero eso no encaja con la evidencia de las Escrituras. Y continúa diciendo que, gracias a esto, sabemos que cuando parece que Dios responde a las oraciones de un pecador, en realidad no es por las oraciones de ese pecador, sino por la intercesión de los cristianos a su favor. Hay muchos ejemplos en las Escrituras de personas que oraron a Dios y Dios respondió a su oración. Como el caso de un incrédulo que fue sanado gracias a la obra del profeta Eliseo, como Naamán, un comandante del ejército sirio que sanó de la lepra bañándose 7 veces en el río Jordán. Hay muchas personas en la Biblia que, aunque aparentemente tenían a Dios, no respondieron a sus oraciones. Tomemos como ejemplo a Acab, uno de los reyes más viles, malvados y desagradables de todos los tiempos. En el capítulo 21 de Reyes, ora a Dios y se vuelve a Él, y Dios lo escucha. Dios escucha su oración. Dios cede y responde. Hay muchos momentos en que cuando Dios responde las oraciones de personas que no tienen una buena relación con Él, y eso es una bendición, es algo bueno. No hace falta que los cristianos oren por ellos, aunque espero que sí lo hagamos para que a los no cristianos les sucedan cosas buenas. Dios busca hacer cosas buenas en sus vidas. Hay momentos en la Biblia donde Dios dice, no voy a escuchar tus oraciones. Y aquí está la ironía. El grupo al que Dios siempre le dice, eso es a su pueblo. Cuando decimos que Dios no escucha la oración de su pecador, lo que la gente dice es que Dios no escucha la oración de un incrédulo. Pero lo que la Biblia dice es que quienes Dios no escucha son quienes dicen ser su pueblo, pero en realidad están en completa rebelión. Ese es el tipo de personas a las que Él dice que no escucha. Dice esto en Isaías capítulo 1 versículo 15. Lo dice en Jeremías 11 del 11 al 14. Lo dice en Proverbios capítulo 21 versículo 13, donde Dios dice, si ignoras el clamor del pobre, yo ignoraré tu oración. ¿De acuerdo? Dice en Isaías 1:15 que no escuchará las oraciones de los impenitentes y rebeldes.
que son su pueblo, este es Israel. No se dirige a las naciones, se dirige a Israel. Jeremías 11 del 11 al 14, lo mismo. E Isaías capítulo 1 versículo 15 dice: No te escucharé, apartaré mi rostro de ti. Es lo opuesto a Números, capítulo 6, versículo 25, donde Dios, como la canción, la bendición, vuelve su rostro hacia ti. Apartar su rostro de ti significa retirarle la aprobación que Dios no va a considerar como aprobación de lo que haces. Los ojos del Señor no están sobre ti, lo que no significa que Dios no pueda verte. Es mostrar la mirada de Dios sobre ti. Su rostro hacia ti es una señal de su aprobación. Y si actúas de manera malvada y rebelde, especialmente como hijo de Dios o como parte del Israel del Antiguo Testamento, Dios no lo aceptará porque eres parte de ese grupo y sabes que no debes hacerlo. No vamos a orar en vano, no vamos a orar sin seriedad. Si vivimos vidas sin arrepentimiento, es como si Dios realmente no nos escuchara. Eso no significa que Dios no oiga, simplemente significa que no escucha. Y creo que todos conocemos la diferencia. Cualquiera que tenga un hijo sabrá la diferencia entre ambos. A veces oímos lo que se dice, pero en realidad no estamos escuchando. Dios es omnisciente y vamos en contra de su naturaleza y carácter para que Él literalmente no escuche lo que se dice, porque Dios lo sabe todo, incluso conoce los pensamientos antes de que se expresen en palabras. Así que Dios oye todo, pero no siempre escucha. Y la ironía de todo esto es que la gente toma Juan 9:31 y dice que Dios no escuchará las oraciones de los incrédulos, cuando la Biblia misma dice que aquellos a quienes Dios no escucha en oración en ciertas circunstancias son en realidad su propio pueblo, que está en rebelión y ora por las cosas de manera poco seria y frívola. Pero hay un lado personal. ¿Quién de nosotros no le dice a alguien, oremos por nuestro país? Sin embargo dice, si mi pueblo ora, entonces digamos, la nación ora. Y sin embargo tenemos ejemplos como Nínive, donde la gente oró y Dios detuvo su juicio. No fue fácil, pero uno lucha con una escritura que creo que nos guía hacia una dirección más clara. Job 2, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Dice, ¿cuál es la esperanza del impío? ¿Escuchará Dios su oración? La suposición de ese texto en hebreo es, no lo hará. Que el impío no tiene esperanza si no tiene una relación y Dios no responderá a su oración. Sería como si yo te dijera, si eres mi padre, ¿puedo tener mi descendencia? Y tú dices, no eres mi hijo. Bueno, ¿me enviarás a la universidad y me la pagarás? Bueno, no eres mi hijo, así que un incrédulo que le pide cosas a Dios, quien no es su padre, y generalmente el incrédulo no le pedirá cosas a Dios en la adoración, le pedirá cosas a Dios. Buscará la mano de Dios, no su rostro. Solo soy realista. Di muchos ejemplos del Antiguo Testamento para que todos podamos ver que así es como Dios siempre se ha sentido con respecto a los pecadores que le ofrecen adoración y oración. Pero no se equivoquen, Él conoce sus necesidades incluso antes de que se las pidan. Y me parece que cuando una persona necesitada admite que lo está, cuando busca la verdad, quiere la voluntad de Dios, quiere una relación personal. En Juan capítulo 9, sanó a un hombre que nació ciego. Él fue evidencia de que había ocurrido un milagro, pero los opositores judíos de Jesús dijeron que era un pecador, que Jesús era un pecador que quebrantó las leyes del sábado al realizar la sanación. Hablando del milagro que nadie había visto antes, un hombre ciego de nacimiento ahora puede ver que era la evidencia número 1 para ellos. Pero él dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que le adora y hace su voluntad. Podríamos decir que no, que Dios no escucha la oración de un pecador. Bueno, si profundizamos un poco más en la palabra de Dios, la investigamos un poco más y comenzamos a observar momentos como el de Hechos, capítulo 8, donde Simón, quien, como hechicero, llegó a creer en el Evangelio, creyó en Cristo y obedeció el Evangelio. Fue bautizado en Hechos 8, versículo 13, pero intentó comprar el don de Dios, el don milagroso de Dios, con dinero, porque vio que, mediante la imposición de manos de los apóstoles, estos dones milagrosos se otorgaban a otras personas. Él quería ese poder en particular, y Pedro le dijo, tu corazón no es recto ante Dios. Eso sí, estás encadenado a la iniquidad,
pero él le dijo a quien se encontraba en esa situación que se arrepintiera y orara para que el pensamiento de tu corazón te fuera perdonado. ¿Por qué un apóstol inspirado le diría a un hombre encadenado a la iniquidad que podía orar después de arrepentirse? Podía orar y sería perdonado. ¿Por qué y por qué nosotros, los cristianos, tendríamos hoy la confianza de que sabemos que pecamos de vez en cuando? ¿Cómo podríamos tener la confianza de que si Dios no escucha la oración de un pecador, cuando pecamos, podríamos ser como Pedro le dijo a Simón que se arrepintiera y orara? En el capítulo de los Hechos leemos sobre un soldado gentil que, en el versículo 2, adoraba a Dios. Daba limosna no solo a los gentiles, sino también al pueblo, creo que se refiere a los judíos. Y oraba a Dios siempre. Oraba a Dios, daba limosna a quienes lo adoraban, pero aún no era salvo. Un día tuvo una visión de Dios. Un ángel de Dios le dijo que en efecto sus brazos y sus oraciones habían subido como memorial ante Dios. En el capítulo 10 de los Hechos, versículo 4, Dios escuchaba. Dios fue visto. Dios recordaba las ofrendas de Cornelio y sus oraciones, pero aún no había escuchado las palabras por las cuales podría ser salvo. Como vemos en Hechos 11, aún no había escuchado el Evangelio, y por eso le hicimos la pregunta. Seguía siendo pecador. Lo era. No estaba en Cristo como Simón. Aún no era cristiano. Y sin embargo, aquí hay un caso en el que sus oraciones fueron escuchadas. Incluso una persona que aún no es cristiana, como en Hechos 10, escuchó su oración. Volvamos a Hechos, donde a Simón el hechicero no solo se le dice que ore, sino que se arrepienta. Y sabemos por las Escrituras en 2 Corintios 7, versículo 10, que la tristeza que es según Dios conduce al arrepentimiento para salvación, del cual nunca nos arrepentiremos. Así que hay una tristeza que es según Dios. Es una tristeza por el pecado en la presencia de Dios, porque hemos violado su ley. Lo hemos lastimado. No hemos alcanzado su gloria y por lo tanto nos estamos volviendo, cambiando nuestra mentalidad hacia nuestro pecado. Pero, como Cornelio, puede que te encuentres en una situación hoy. Bueno, sabemos que como cristiano tengo la confianza de que si me arrepiento y oro, puedo ser perdonado. Pero ¿qué pasa con alguien que aún no es cristiano? Puede que esté hablando con alguien que nunca ha sido salvo en Cristo, y que nunca ha obedecido el Evangelio como lo hizo Cornelio en su casa, según Hechos capítulo 10. Debes tener confianza en que, mientras buscas la verdad y oras a Dios para recibirla, Dios escuchará tus oraciones. De hecho, esto puede ser una respuesta a tu oración mientras buscas la verdad. Pero observa detenidamente el ejemplo de Cornelio. No fue que tuvo una visión ni que escuchó a un ángel de Dios hablarle y decirle: Cornelio, por todo lo que has hecho, eres salvo. Ese no es el caso. Tuvo una visión. Un ángel de Dios le habló. Un ángel de Dios con la autoridad de Dios detrás de él le dice: tus oraciones se elevan como memorial ante Dios, junto con tus ofrendas. Pero ¿sabes qué? Aún necesitaba escuchar palabras que le permitieran ser salvo. Dios podría estar respondiendo a tu oración mientras buscas la verdad. Estamos aquí para ayudarte a completar ese camino hacia la salvación. Así que sigue orando por el conocimiento de la verdad. Sigue buscando. Sabemos que Dios escucha las oraciones de quienes sienten dolor por sus pecados, quienes no miran la iniquidad en su corazón y desean encontrar la verdad de Dios para salvación. Si este es tu caso, sabes que eres pecador y deseas tener una relación personal con Jesucristo para el perdón de tus pecados, arrepentirte y encontrar la salvación. Ora conmigo ahora. Jesucristo, sé que soy un pecador que necesita salvación. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mis pecados y que resucitó de entre los muertos. Me arrepiento de mis pecados. Jesucristo, entra en mi corazón y en mi vida. Conviértete en mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos aquí para ayudarte. Visítenos en www.thespiritsOfTruth.com para continuar su crecimiento espiritual y profundizar su relación con Jesucristo. Gracias por escuchar y ver este video. No olvide compartirlo con quienes necesiten entendimiento y salvación.